el Señor nos quiere hacer saber el día de hoy que como creyentes, seguidores de Jesús, tenemos una responsabilidad delante de los ojos de Él. Como creyentes, seguidores de Cristo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Somos de este mundo, ¿verdad? Vivimos aquí, pero no somos de este mundo. Entonces, mientras estamos aquí en este mundo, tenemos que saber que somos puestos aquí con propósito. ¿Okay? Entonces, la vida que vivimos es pasajera. Aquí es un tiempo nada más, es temporal. Estamos aquí por un tiempo y no sabemos cuánto tiempo. Pues usted no lo sabe, no sé si escuchó o ha estado en las reuniones que hemos tenido en la iglesia, pero hay una de las hermanas en Cristo que esta semana pasada sufrió un derrame cerebral y ella es esposa de un pastor. Entonces mandaron mensajes de texto y las iglesias están orando, muchas iglesias están orando y clamando por misericordia de Dios sobre esta sierva, y nosotros como iglesia estamos orando también por ella, que Dios le dé sanidad, que tenga misericordia de ella. Pero escúcheme, a pastores o a no pastores, a todos llega un momento en el cual este cuerpo se aflige. Hay momentos en el cual este cuerpo mengua, y como el caso de nuestra hermana en Cristo, el cuerpo físico de ella sufrió un derrame cerebral. Eso es lo que queremos que el Señor comunique esta mañana a su iglesia, que tenemos que entender que estamos aquí por un tiempo y que estamos con un propósito. Y se va a cumplir el propósito de nuestra vida de acuerdo a como nosotros dejamos ese propósito de nuestra vida. Si usted está siguiendo al Señor de cerca, usted va a comenzar a experimentar el propósito de Dios en su vida. Entonces, pastor, si esa hermana en Cristo que siente al Señor se enfermó, quiere decir que Dios no estuvo al tanto de ella. Sí estuvo al tanto de ella, pero todos sus estudios suceden con propósito siempre. Tienen planes del Señor y propósitos. Lo que vamos a hablar el día de hoy en el mensaje. El mensaje se titula: el creyente tiene que tener propósito en la vida. No estamos aquí en esta tierra solamente por vivir y pasar el tiempo. No. Antes que no conociéramos a Jesús, vivíamos aquí sin esperanza de una vida eterna, sin esperanza de unas moradas eternas, sin esperanza en Dios. Vivíamos perdidos, dice la palabra, en pecado, en desobediencia. Antes de conocernos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, no teníamos propósito en la vida. A lo mejor teníamos propósitos terrenales. Buscábamos posiblemente riquezas, buscábamos posiblemente posesiones, buscábamos posiblemente fama, buscábamos posiblemente sobresalir en el propio estilo de vida personal sin Cristo. Pero cuando tenemos la fe de Jesucristo, tenemos que tener propósito de las cosas del reino de Jesucristo. Tenemos que tener propósito por el que vivimos en esta tierra. Amén. Y mira lo que dice la palabra, hermano. Nuestro tema principal del creyente debe de ser el Evangelio de Cristo. Primer punto en el mensaje del día de hoy. El propósito del creyente aquí en esta tierra tiene que ser conocer el tema principal, hermano, del Evangelio de Cristo. Lea conmigo ahí en el capítulo 1, verso 27. Tenemos ahí el capítulo 1, verso 27. Dice aquí, verso 26, Pablo dice a la iglesia de Filipos: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Quiere decir, le dice a la iglesia de Filipos que el tema principal entre los hermanos cristianos debe de ser el Evangelio de Cristo. O sea que si hay un creyente en la iglesia del Señor que dice ser llamado hijo de Dios, tiene que tener en mente siempre el tema principal, el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Para comenzar, tenemos que conocer qué es el Evangelio. Si un día usted va a las calles y alguien le pregunta a usted: ¿usted es creyente evangélico? ¿Sí es un creyente evangélico? ¿Y por qué son evangélicos? Pues porque somos hermanos cristianos. ¿Pero por qué dicen que son cristianos evangélicos? ¿Por qué son seguidores de Jesús? Porque vamos a la iglesia, nos reunimos y hablamos de Jesús. Tenemos que tener una respuesta, hermano, en nuestros labios
ferviente, una respuesta, hermanos, activa, una respuesta, hermano, firme de qué es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es las buenas noticias de lo que Jesucristo hizo. Es lo que se llama el Evangelio de Cristo. ¿Qué es la buena noticia del Evangelio de Cristo? La buena noticia es que antes que Jesucristo viniera, la humanidad estaba en pecado, en desobediencia. Jesús vino y fue enviado, ¿para qué? Dice, para morir en la cruz del Calvario, para dar perdón a la humanidad, perdón por su vida de pecado. Primera cosa que tenemos que tener en mente como creyentes es el Evangelio de Jesucristo siempre. Y para poder tener el Evangelio de Jesucristo en nuestra mente siempre, tenemos que conocer los puntos claves del Evangelio. ¿Cuál? Sin Jesucristo, el ser humano es por naturaleza pecador, hermano. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo tipo de acción, acto del ser humano que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado, desobediencia. Todo lo que el ser humano hace que va en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado, porque la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos que conocer primero qué es el pecado. Entonces, vas a decir a alguien lo que es el Evangelio de Jesucristo, tienes que tener en tu mente qué es el pecado. El pecado es todo tipo de desobediencia que va en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. Y la humanidad está llena de pecado. Segunda cosa que tenemos que conocer es qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es no solamente decir, me arrepiento, no. Arrepentimiento es un compungimiento desde el interior, reconociendo la condición de pecado y tomando decisiones positivas para cambiar o ser diferente en el estilo de vida. Arrepentimiento es ir en una dirección y de repente tomar la dirección contraria. Eso es arrepentimiento. Es decidir voluntariamente ir en la dirección opuesta de lo que estamos acostumbrados a hacer sin Cristo. Arrepentimiento no solamente es decir de labios, sí, me arrepiento, quiero ser diferente. No, arrepentimiento verdadero viene de lo más profundo, del interior, desde adentro del ser humano, desde lo más dentro, profundo del interior del hombre o la mujer. Es arrepentimiento. Entonces, ¿qué es pecado? Ya sabemos. ¿Qué es arrepentimiento? Ya sabemos. ¿Y qué es perdón? Perdón, hermano, es la misericordia que Dios derrama en la vida del individuo cuando viene en un quebrantamiento delante de Dios. Es, hermano, reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Entonces, el perdón que Dios otorga al hombre o mujer que viene a los pies de Jesucristo, hermano, no es un perdón como los seres humanos comunican el perdón. Es un perdón celestial, hermano. Es el perdón que está dispuesto a olvidar, que está dispuesto a cancelar, que está dispuesto a pasar por alto todo lo que ha sucedido en la vida del creyente, del ser humano. Ese es el perdón. Entonces, si tú vas a saber o vas a comunicar lo que es el Evangelio de Cristo, tienes que saber qué es el pecado, tienes que saber qué es el arrepentimiento y tienes que saber qué es el perdón. De esa manera, como creyentes, vamos a vivir con propósito aquí en la tierra. Porque si tú eres creyente y dices creyente y no tienes propósito aquí en la tierra, vives tu vida normal como todas las otras personas, te levantas en la mañana, vas al trabajo, llegas a tu casa, haces las cosas con tu familia, te duermes en la noche, te vas al siguiente día, una vida, como dice la palabra, acostumbrados a una rutina diaria, una vida lejos de las cosas del Señor. Entonces eres un creyente, una persona que profesa ser creyente, pero es un creyente que no sabe dónde está localizada su fe, lo que es la palabra. Si es un creyente verdadero y tú proclamas con tus labios que eres seguidor de Jesús, entonces tienes que empaparte del Evangelio de Jesucristo, tienes que conocer lo concerniente al Evangelio de Jesucristo, tienes que conocer qué es el cielo, y conocer qué es la tierra, qué es el infierno, qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, qué es el perdón, qué es la salvación, qué es la vida eterna, qué es la comunión con Dios, qué es, hermano, la oración, qué es la Biblia. Eso es concerniente a la Evangelio de Jesucristo. Entonces, si vives una vida sin relacionarte con nada de las cosas que estoy diciendo, quiere decir que posiblemente no eres creyente. Posiblemente estás engañado a ti mismo. Posiblemente estás viviendo una vida aparentando.
Hoy es una vida posiblemente escondidas, en tinieblas, en oscuridad, porque delante de los ojos de Dios no tienes luz dentro de tu interior. Entonces, punto número 1 del mensaje del día de hoy, estamos aquí con propósito. Y si hay propósito en tu vida, tienes que preocuparte por retener, por conocer, por aprender y por saber lo que es el Evangelio de Jesucristo. Punto número 1. Para tener propósito en la vida tenemos que ver el punto número 2. ¿Cuál es? Punto número 2 es nuestra base, hermano, nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra vida en obediencia delante de Dios tiene que ser. Ve conmigo, capítulo 2, verso 30 del mismo Filipenses. Capítulo 2, verso 30. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice aquí la palabra del Señor, porque por la obra de Cristo dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es lo que dice ahí. Pablo escribe a la iglesia y dice que el ser creyente, cristiano evangélico, seguidor de Jesús, va a requerir trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, incluso hasta morir por causa del evangelio o de ayudar a los creyentes, a la iglesia, por causa de ese llamado creyente, seguidor de Jesús. Labor, trabajo, esfuerzo, dedicación. Si tú eres creyente evangélico y estás aquí en esta tierra, tú tienes que tener en tu vida, hermano, como dice la palabra, que eres un obrero en la obra del Señor. Quiere decir, tienes que creer en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor, hermano? Te lo voy a decir. Creer en la obra del Señor es reconocer que Jesús vino a la tierra a entregar su vida en rescate por muchos. En el proceso, Jesucristo, antes de morir, ir a la tumba y resucitar, la palabra llamó a sus discípulos, preparó a sus discípulos, y no solamente los preparó, pero los impulsó y los encomendó y los envió a, dice, a ser más seguidores de Cristo, para que la humanidad, a través de los seguidores de Jesucristo, conozca que Jesucristo es real y que Él vino a morir por nosotros. Esa es la obra de Jesucristo. Su iglesia, hermano, aquí en la tierra, la iglesia que ha sido llamada y constituida para ser el luminar o la luz que alumbra el mensaje de salvación a las naciones aquí en este mundo. Esa es la obra de Jesucristo. Entonces, hermano, si tenemos nosotros o nos llamamos creyentes evangélicos, tenemos, hermano, que creer en la obra de Jesucristo, trabajar en ella y cuidar de ella, que es, hermano, su iglesia. Llamada para servir, llamada para sacrificar, llamada para anunciar, llamada para vivir un testimonio de un creyente verdadero. No solamente es conocer el Evangelio de Jesús, pero es trabajar en la obra de Jesús, trabajar en la obra del Mesías, trabajar en la iglesia del Señor, comprometerse con la iglesia del Señor. Cuando digo creer en ella, quiere decir que reconoces que Dios te ha llamado para que te congregues en una congregación, para que aprendas del Señor, crezcas en su palabra y para que sirvas al Señor a través de su iglesia. Trabajar en ella quiere decir sacrificar, rendir tiempo, ser fiel y hacer lo posible para ser permanente y constante en la iglesia del Señor. Cuidar de la iglesia del Señor quiere decir, hermano, te comprometes, nos comprometemos. ¿Para qué? Para lo que falte, lo que vemos que es necesario, lo que vemos que puede ser mejor, lo hagamos en su casa, en su iglesia, hermanos. Eso es nuestra labor como creyentes. Si eres creyente verdadero, evangélico, tienes que tener propósito aquí en la tierra y tienes que involucrarte en la obra del Señor. Aquel que dice soy creyente evangélico y no se involucra en la obra del Señor, posiblemente está engañado. Aquel que dice soy creyente evangélico, conozco al Mesías, Él me ha salvado, me ha redimido, pero no se involucra en la obra del Señor o en la labor del Señor, posiblemente, hermano, está siendo perezoso, está siendo distraído, no está trabajando como debe ser en la obra del Señor. Tú eres llamado a
una diferencia, dice la palabra. Somos llamados a mostrar un fruto digno de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo vamos a vivir una vida sin propósito en este mundo? Primera cosa, hermano, el tema principal de nosotros debe ser el Evangelio de Cristo. Segunda cosa, tiene que ser nuestra labor, un ejemplo y un testimonio de que somos verdaderos creyentes, seguidores de Jesús. Y tercera cosa, hermano, tiene que ser nuestro estudio, debe de ser el conocimiento de Cristo, según capítulo 2, verso 8. ¿Qué dice ahí? Capítulo 2, verso 8. Es la palabra aquí de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dijo la palabra, que estando Jesucristo en la condición de hombre, se humilló, dice la palabra, hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de lo que dice la palabra ahí. Para poder entender lo que Jesucristo hizo, tienes que indagar y tienes que investigar los acontecimientos en la palabra del Señor. Para que tú puedas comunicar a la gente y tú le digas, sí, soy creyente verdadero, tienes que llegar a un proceso en el cual te comprometes con el Señor, no solamente de conocer el Evangelio, no solamente de conocer que eres siervo, pero también tienes que diligentemente investigar las Escrituras para que puedas llenarte, de empaparte de las cosas del reino de Dios. Conocer la palabra es primera cosa para poder ser un hombre o una mujer que conoce el reino de Dios. La palabra del Señor es conocerla. Si yo te digo, hermano, y te predico de la palabra, pero estoy predicando un mensaje fuera de orden, ¿cómo te darás cuenta tú si el pastor está predicando un mensaje que no se aplica a nosotros el día de hoy? ¿Cómo tú sabrías si el pastor está predicando un mensaje que no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Cómo tú te darás cuenta de lo que el pastor está hablando o de lo que los maestros enseñan? La única manera, hermano, de conocer que eres un verdadero seguidor de Jesucristo es cuando estás comprometiendo a buscar en la palabra, a leer en la palabra, a crecer en la palabra, para que conozcas la voluntad de Dios para tu vida, hermano, personal. Y la única manera que vas a lograrlo es cuando estás, hermano, conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. No solamente eso. Conocerla es fácil, dice alguien. Yo puedo leer la Biblia, pastor. La he leído muchas veces. Bueno, conocer la palabra es fácil, posiblemente algunos dicen. Pero ¿qué tal vivir la palabra, hermano? Porque conocerla, alguien puede decir, yo conozco lo que dice la palabra acerca de Jesús. Yo sé quién es Dios. Yo sé qué es el cielo. Pero ¿qué tal vivir la palabra? No solamente conocerla, pero vivirla. Vivirla quiere decir, hermano, ponerla en práctica. O sea, no solamente comunicar de labios lo que Dios dice, pero ponerlo en práctica con el ejemplo, hermano, nuestro. No hablamos de perfección, porque el creyente va a ser perfecto hasta que Jesucristo venga, nos lleve, hasta que muramos. Pero lo que estamos hablando el día de hoy es que tenemos que vivir, hermano, que el estilo de vida de nosotros tiene que ser diariamente, constantemente, debe de ser honrar a Dios, constantemente. Practicamos, hermano, una relación con el Señor a través del Espíritu Santo y la presencia de Dios nos impulsa a obedecer a Dios. Pero hay una voz que nos habla. Hay una voz que nos habla y que nos dice, mira las delicias de este mundo. Mira las delicias de este mundo. Mira, observa lo que hay. Anhela, deleítate. Esa voz es engañosa. Y la única manera de conocer la voz es cuando estás constantemente viviendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. No solamente conocerla, solamente vivirla, pero ¿qué? Compartir la palabra del Señor. ¿Escuchaste bien lo que dice la palabra? Compartirla. Pastor, son 9 cosas que me has mostrado en el servicio el día de hoy. 9 cosas. Sí, son 9 cosas. La primera, ¿qué es el pecado? La segunda, ¿qué es arrepentimiento? La tercera, ¿qué es perdón? La cuarta, creer en la obra de Dios. La quinta, trabajar en ella. La sexta, cuidar de ella. La séptima, conocer la palabra. La octava, vivir la palabra. La novena, compartir la palabra. 9 cosas importantes en la vida del creyente. ¿En cuántas de ellas te identificas tú con el Señor el día de hoy? ¿Cuántas de ellas estás practicando? ¿Cuántas de ellas estás viviendo? ¿Cuántas de ellas estás haciendo? Porque si no estás haciendo, déjame decirte
creyente sin propósito. Sin propósito. Está viviendo nada más. Ahí se va. Viviendo solamente a ver qué pasa. Viviendo solamente a ver cómo nos va. No, tenemos que vivir con propósito, hermano. Es el plan de Dios. Tenemos que vivir con propósito siempre en la obra del Señor. No es suficiente solamente, hermanos, con venir a la iglesia los domingos. No es suficiente solamente, hermanos, con comprometerse con los vecinos. Pero necesitamos nosotros constantemente ¿qué? Estar en estudios bíblicos, estar en oración, estar visitando a las personas que necesitan ayuda, estar evangelizando en las calles, constantemente estar ayudando a los que necesitan, estar involucrándonos con los que tienen necesidad, mis hermanos. ¿Quién lo va a hacer? Dígame, ¿quién lo va a hacer? ¿Sabe? Hay una canción, lo dije una vez, lo voy a decir otra vez, que me gusta mucho, me impacta. ¿Por qué? Porque ese hombre que escribió la canción sale y está cantando, está hablando a Dios y le dice que está tanta maldad en este mundo, tanto sufrimiento en este mundo, tanta gente sufriendo, tanta gente necesitada, tanta gente padeciendo. Y dice, estoy cansado, Dios, haz algo, haz algo. ¿Por qué no haces algo? Dice la canción que levanta la mano al cielo y dice, haz algo, haz algo. Y Dios le dice, ya hice algo. ¿Qué hiciste? Te creé a ti, te formé a ti. Quiere decir que Dios ya hizo lo que necesitaba hacer. Con nosotros nos llamó, nos formó a nosotros para que fuéramos instrumentos de Él aquí en la tierra. Pero si tú y yo somos creyentes pasivos y no nos involucramos en la obra del Señor, vamos a ser creyentes conformistas, hermanos, sin propósito. Tenemos que tener propósito en la vida. ¿A qué le estás tirando en tu diario vivir? Contéstame, o no me contestes, perdón. ¿A qué le tiras en tu diario vivir? Dime en tu mente. Examínate. ¿A qué le tiras en tu diario vivir? O sea, ¿qué es tu propósito en la vida? ¿Estás viendo solamente por vivir diariamente? ¿O qué es el propósito de tu vida? ¿Qué hay? Dime, ¿qué hay en tu vida el propósito? ¿Te levantas en las mañanas con qué propósito? O sea, amanece el día y con qué propósito te levantas. Vas a la palabra y buscas con qué propósito buscas en la palabra. Hablas con Dios con qué propósito. O sea, ¿qué hay en tu interior? ¿Hay un anhelo verdaderamente de agradar a Dios? ¿O solamente hay un anhelo de hacer la vida como venga a tu alrededor? ¿Cuál es el propósito por el cual te despiertas en las mañanas? Para amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar a tu esposa, a tu esposo, amar a tus hijos, cuidar de ellos, orar a Dios como familia, llevarlos a la iglesia, enseñarlos, educarlos. ¿Cuál es el propósito de la vida por el cual nos levantamos en las mañanas? ¿Cuál es el propósito por el cual vivimos? ¿Ser un ejemplo a los vecinos? ¿Ser un ejemplo en el trabajo a los que nos rodean? ¿Ser un ejemplo a los que nos conocen? ¿Ser un ejemplo a los que saben quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de la vida de nosotros? Esa es mi pregunta. Si no hay propósito en tu vida, es mejor que comiences a buscar el propósito cuando Dios te creó. Porque te voy a decir una cosa, Dios te creó con propósito, te formó con propósito. Porque la palabra nos enseña eso. Esa es la palabra que somos hechos a la imagen de Dios con propósito. Somos llamados nación santa, por aquello por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Escuchaste? Somos llamados a qué? Dice, a que anunciemos, hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a la luz admirable de su presencia. Entonces, Pablo dice también en la palabra que él está persuadido, dice Pablo. Estoy persuadido, o sea, estoy seguro que aquel que me llamó, dijo, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará día con día. ¿Oíste la palabra? O sea que cuando Jesús te llamó a ti para ser su seguidor, Él no solamente te llamó, pero Él te equipó y te está, hermano, moldeando de acuerdo a su propósito. Entonces, hermano, hay propósito para ti en la vida. Jesús te llamó con propósito, pero lo que pasa es que posiblemente tú no tienes el propósito claro en tu vida por el cual estás aquí en la tierra. Y si no lo has entendido, déjame decirte el día de hoy que es necesario que conozcas el propósito que hay para ti. Eres creyente evangélico, eres llamado ¿a qué? A conocer el Evangelio de Jesucristo. Llamado a conocer la doctrina de Jesucristo. Eres llamado a conocer qué era el pecado en tu vida y qué es el pecado de las personas. Eres llamado a conocer, hermano, qué es la
qué puede hacer la gente el día de hoy. Eres llamado a saber que es el perdón, que fuiste perdonado y Jesús puede perdonar el día de hoy. Eres llamada a conocer que eres un siervo de Dios para trabajar en su obra. Tienes que creer, tienes que trabajar y tienes que cuidar en la obra. Tienes que conocer la palabra, tienes que vivir la palabra y tienes que compartir la palabra. ¿Escuchaste? ¿Tienes trabajo entonces? Tengo trabajo también yo. ¿Cuál? Tenemos que conocer el propósito, hermanos. Propósito. Yo no te voy a decir que tú eres un maestro, o un pastor, o un evangelista. Yo no puedo decirte que eres o a qué te llamó el Señor, pero sí puedo decirte que Dios tiene planes para ti. Tú tienes que investigar cuál es el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que la palabra nos enseña. Si tú no investigas el plan de Dios para tu vida, nadie te lo va a decir. Alguien te puede decir una cosa, un pastor te puede decir otra cosa, pero nadie te puede revelar el plan de Dios para tu vida. Hay solamente Dios, y únicamente Dios, hermano. Únicamente es el Señor. Ve conmigo ahí a verso 12 del capítulo 2. ¿Qué dice ahí? Luminares en el mundo, ¿ok? Dice lo que dice Pablo, capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, o sea, cristianos evangélicos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo escuchó? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice Pablo. ¿Escuchó? Primera cosa, Pablo dice aquí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo quiere decir, hermano, no está diciendo que tienes que trabajar para ser salvo, no. Está diciendo, ocúpate de la salvación con temor y temblor. Quiere decir, pon atención al regalo que tienes. Valora lo que te ha entregado el Señor. Dice, ocúpate, dice, ponle empeño a lo que tienes. Desarrolla lo que te ha entregado el Señor. Has sido llamado a ser parte del reino de Dios. Manifiesta lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí en el versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, es lo que dice la palabra. O sea que Dios te llamó con propósito, Él preparó para que fluyeras en su presencia, Él sabe lo que vas a hacer, lo que tiene para ti planeado, pero tú no puedes o no lo llevas a cabo porque no conoces el plan de Dios, no te sometes a la voluntad divina a través de la búsqueda en oración, a través de la lectura de la palabra, a través de una relación con el Señor, a través de una fidelidad en el cuerpo de Cristo. Por eso no puedes percibir la voluntad de Dios para tu vida, porque dice la palabra que Dios ya planeó, que Dios ya te preparó, que Dios ya te llamó. Entonces, con eso te digo que hay propósito para tu vida, hermano, hermana. Hay propósito para tu vida. No importa lo que el vecino te dice, no importa lo que tu esposo te dice, no importa lo que tu esposa te dice, no importa lo que el hermano Cristo te dice, tú tienes que saber que si eres creyente evangélico hay propósito para tu vida, dice la palabra. Y la única manera de poder entenderlo es sometiéndote a la voluntad de Dios. Es la única manera, hermano. Solamente eso. Ve el verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Oíste? Está diciendo el apóstol Pablo que nosotros como hijos de Dios estamos puestos en este mundo, que es un mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, lo que dice la palabra, que está llena de vicios, placeres, deleites pasajeros, y como está opacada y oprimida en la oscuridad y tinieblas, nosotros los creyentes evangélicos somos llamados ¿a qué? A vivir una vida con propósito, mis hermanos, con propósito. ¿Por qué? Porque somos luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo ahí. Somos luminares en el mundo, es lo que dice ahí, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, es lo que dice ahí. ¿Lo escuchaste? O sea que Dios planeó que tú vengas aquí y estés en la tierra con propósito, hermano. No nada más a la aventura, a ver qué pasa. No nada más a ver qué me pasa en la vida, o a ver qué sucede en mi vida, no. Si tú no estás llenando de la palabra de Dios, si no estás buscando de Dios constantemente, no puedes con firmeza resplandecer en este mundo perdido, hermanos. Es difícil que el creyente resplandezca cuando está sometido a la palabra, al mensaje de Jesucristo. Solamente eso, verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Qué dice asidos? ¿Sabe qué dice asidos? Palabra asido, es decir, agárrense, o agarrados, o sostenidos. O sea, creyente evangélico, agárrate de la palabra de Dios, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sostente de la verdad divina. ¿Para qué? Pablo dice a la iglesia, para que yo pueda decir, wow, verdaderamente he trabajado y no fue en vano. He ido por la ciudad, dice Pablo, evangelizando no fue en vano, porque los creyentes que alcancé con el mensaje de Jesucristo, dice Pablo, crecieron en madurez, en la cual yo puedo decir, wow, qué hermoso y maravilloso. Escúchame, hermano, como pastor de la iglesia, donde ya te invito y te animo y te digo, yo voy caminando, hermano, en el camino del Señor, yo voy así, marchando como pastor de la iglesia, enseñando, predicando, ayudando, orando, pero ustedes vienen conmigo como el rebaño. Yo tengo que cuidar de ustedes como el rebaño, tengo que enseñarles los pasos verdes, tengo que enseñarles qué es el Señor, cómo es el Señor, tengo que enseñarles a ustedes. Ustedes tienen que venir, hermano, y seguir los pasos para que ustedes comiencen a entender el plan de Dios para su vida. Yo no puedo forzar a nadie, hermanos, yo no puedo jalar a nadie, no puedo asumir que todos desean lo que el pastor está comunicando. Pero lo que sí entiendo es que Dios tiene un propósito para usted. Y si usted es parte del rebaño del Señor, usted voluntariamente va a seguir al Señor, hermano, y su llamado. Voluntariamente lo va a hacer, mis hermanos. Voluntariamente va a seguir al Señor su llamado. Déjeme decirle esto, hermano. Mire lo que es el apóstol Pablo. 16. Asidos de la palabra de vida. ¿Escuchó? Palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La palabra de vida es la que no trae engaño, no trae mentira, no trae apariencia, no trae nada de religiosismo. La palabra de vida es la que salva, la que transforma, la que cambia, hermanos. ¿Cuánta gente hay allá afuera que está engañada por la palabra que no es una palabra de vida? ¿Cuánta gente practica religiosismo, hermano, allá afuera? ¿Cuánta gente vive con un propósito equivocado? Mucha gente, hermano. Mucha gente vive con propósito equivocado y lo vemos muchas veces, hermanos. En las iglesias musulmanas, en las iglesias católicas, las iglesias de Jehová, en las iglesias mormones, ¿qué hay en esos lugares? Hay personas viviendo con propósito equivocado, mis hermanos. Hay propósito en sus vidas, déjame decirte. Hay propósito en sus vidas. ¿Por qué? Porque si vas en las calles el día sábado y durante la semana, en las calles, están los testigos de Jehová tocando puerta tras puerta, ahí, caminando de 2 o 3 en grupo y diciéndole a la gente lo que concerniente a su doctrina. Y caminan desde la mañana, yo los he visto en la mañana, como a las 8 de la mañana, por las calles,
A mi casa han tocado la puerta. En los servicios de los vecindarios caminando. Son las 2 de la tarde. En la gasolinería los veo echando gas. Los veo ahí más cerca, hablando conmigo. Los veo ya en la tardecita, como a las 2 de la tarde. Es las horas que los he visto testigos de que van caminando por las calles. Hablando a la gente. Hay propósito en ellos, hermano, lo que practican. Pero el propósito es equivocado. Está error el propósito. ¿Por qué? Porque no edifican, hermano, no tienen la palabra de vida, no hay mensaje puro, no hay mensaje claro. Lo vemos. ¿Cuántos sacerdotes en la iglesia católica ellos atormentan, afligiendo sus cuerpos, practicando lo que se llama a ellos, hermano, apartándose de matrimonio, apartándose, hermano, de una familia? Se entregan completamente al celibato, se llama esa palabra, al celibato. Quiere decir que se apartan supuestamente ellos para practicar una religión, una doctrina falsa, una palabra que no tiene vida. ¿Por qué? Porque pasan meses y años en el celibato y cuando menos piensan, hay perversidad en sus pensamientos. Abusan a mujeres, abusan a niños, abusan a jóvenes. ¿Por qué? Porque esa no es palabra viva, mis hermanos. Es una doctrina falsa, doctrina muerta, hermanos. Engañada la religión por muchos años, dormida en doctrina falsa, palabra que no tiene vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que nos tomemos de la palabra de vida, la palabra verdadera, que transforma, que cambia, que saca a la gente de su estilo de vida para encontrar la voluntad de Dios. ¿Escuchó, hermano? Y podemos seguir hablando más de la palabra que no trae vida, la semilla que no trae fruto. Hay mucha, hermano, mucho engaño por todos lados. Pero los hijos de Dios, hermano, ¿qué hacemos con el mensaje de Jesucristo? Vemos las iglesias llenas, vemos las iglesias católicas llenas, hermano, llenas de gente ahí con propósito, el propósito equivocado el propósito. Pero ¿qué hacen los creyentes evangélicos el día de hoy? ¿Qué hacemos el día de nosotros, hermanos, hijos de Dios? Estamos viendo con propósito, haciendo una diferencia a nuestro alrededor, impactando a los que nos rodean, viviendo como Dios manda. Déjame decirte, lo dudo, mis hermanos, lo dudo. ¿Por qué, pastor? Porque ¿cuántas iglesias hay en la ciudad de Memphis, hermanos? ¿Cuántas hay? Hay muchas, más de 100. Posiblemente hasta 1000, no sé cuántas hay en la ciudad de Memphis. 1000 posiblemente iglesias. Pero ¿de qué sirve que hay 1000 iglesias? ¿Cuántas de ellas son cristianos evangélicos verdaderos? Vamos a poner unas más de 100. Si hubiera más de 100 iglesias en Memphis, cristianos evangélicos verdaderos, con propósito, no estuviéramos en la ciudad número 2, en violencia y pecado y drogadicción y abuso y aborción y todo tipo de maldad. Estamos en la número 2, escúchame. Número 2, éramos la número 1 antes, en maldad. Pasamos a la número 3, regresamos a la número 2 nuevamente. ¿Por qué? Porque los creyentes evangélicos están viviendo sin propósito. Solamente ahí a ver qué pasa. Solamente que los demás lo hagan. Que los pastores enseñen. Que los hermanos ayuden. Que los hermanos trabajen. Y nosotros no hacemos nada. Tenemos que salir de ese estilo de vida. Tenemos que salir de ese religiosismo, de esa religión, de esa falsa práctica sin frutos. Tenemos que cambiar, mis hermanos. ¿Escuchó? Soy llamado a predicar a la iglesia algo de vida y pastorear a la iglesia algo de vida. Pero yo le pido al Señor que me ayude a pastorear un rebaño, que es un rebaño comprometido y un rebaño que sea con propósito, hermanos. Con propósito. Ven tu alrededor, mis hermanos, a los hermanos en Cristo. Pues ya ve a tu hermano en Cristo, hermano en Cristo. Pues ya ve a tu hermano. ¿Has visto en él o en ella un estilo de vida con propósito? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Sigue orando y sigue perseverando en el Señor. Porque juntos, dice la palabra, unánimes, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros. ¿Y qué hacemos? Unos a otros nos amamos. Pero si hay en tu hermano en Cristo no hay un propósito en la vida de él o ella, es mejor, hermano, que nos postremos de rodillas y clamemos y digamos: Señor, ten misericordia,
Ten misericordia. Nada más, hermano. Orar por él o ella y decir, Señor, ten misericordia. No es nuestro papel juzgar. No es nuestro papel, hermano, y venir y hacer una revolución. Nuestro papel es vivir un ejemplo, hermanos. Un ejemplo. Y como hijos de Dios tenemos que ser un ejemplo. Si hay en tu hermano o tu hermana un estilo de vida que no es un propósito por el fruto que muestra, entonces quebrántate de rodillas y ora y dice, Señor, trae propósito a la vida de mi hermana, por favor, Señor. Ten misericordia de mi hermana, trae propósito en su vida. Que podamos ser hombres y mujeres que nos vemos como creyentes evangélicos que vivimos con propósito. Y los apóstoles, hermanos. Voy a mencionar algunos. Esteban no era de los apóstoles llamados por Jesucristo directamente. Él fue uno de un discípulo que fue llamado después a los pies de Jesucristo. Creyó en el Evangelio de Jesucristo. Pero Esteban, hermano, veía, hermano, en los apóstoles un propósito. Porque Esteban veía a Pedro evangelizar, a Juan evangelizar, veía ahí a Lucas, me imagino, a Mateo, veía a los apóstoles, hermano, servir al Señor. A propósito, vamos a decir Pablo, antes de que Esteban muriera, Pablo estaba presente ahí, dice la palabra, cuando trae a Esteban, porque era predicador del Evangelio de Jesucristo. Se cansaron de Esteban, la gente que no conocía de Dios, lo apedrearon, lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, y enfrente de Pablo, enfrente de Saulo, Esteban murió. ¿Cómo murió? Apedreado. ¿Por qué? Porque era un testigo fiel de Jesucristo. Pablo vio el ejemplo en Esteban. ¿De qué? De un verdadero hermano en Cristo que tenía propósito para vivir, hermanos. Y así lo podemos ver en la historia. Pablo vio el ejemplo de Bernabé, Pablo. Y podemos ver historia tras historia de los hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que queremos hacer nosotros en la iglesia. ¿Cuál? Identificarnos con los hombres y mujeres con propósito, mis hermanos. Porque si no estamos viviendo con propósito, es como si estamos solamente peleando, dice la palabra, y haciendo y tirando golpes al aire. Al aire. Déjame decirte, hermanos. Cuando se levantó Pablo a perseguir a la iglesia, algo había detrás de Pablo. ¿Quién era? Era el adversario, era el enemigo. Él vino a robar, matar y destruir. ¿Verdad la palabra? Entonces, cuando Pablo perseguía a la iglesia, no era Pablo solamente, hermanos. Era el enemigo detrás de él, a través de la iglesia, a través de los religiosos, a través del orgullo de Pablo, a través de los pensamientos de él, que perseguían a los creyentes evangélicos. El enemigo. Cuando mataron a Esteban, por predicar de Jesucristo, no era nada más los líderes religiosos persiguiendo y apedreando o el pueblo adentro. Era el enemigo detrás de todo esto, empujando e impulsando el orgullo del ser humano para perseguir y matar a Esteban. Cuando encarcelaron a Pedro y a los demás, era el enemigo detrás de todo, moviendo y manipulando los pensamientos de los hombres no creyentes. Pues el día de hoy te voy a decir una noticia. Cuando a tu vida viene tentación, cuando a tu vida viene desánimo, cuando a tu vida viene pereza, cuando a tu vida viene lo que no honra a Dios, no solamente es la gente que te rodea, pero es el enemigo detrás de todo eso, impulsando y preparando para ti una artimaña para detenerte y frenarte, hermano. Entonces, no veas solamente lo que ocurre a tu vida, pero ve por qué ocurre, hermano. Cuando viene tentación, cuando viene lucha, cuando viene prueba, cuando viene aflicción, hermano, tenlo por seguro que posiblemente el enemigo está detrás de todo eso. ¿Para qué? Para desanimarte, para engañarte, para enfriarte y para ponerte ahí perezoso en el reino de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Él es la palabra, el autor. El autor. ¿Ahí puede llegar al aire? Por favor. Con frío. El Señor está diciendo el día de hoy que estés impulsado, buscando la voluntad del Señor, hermanos. De lo contrario, no hay propósito. Para terminar, déjame decirte, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Para terminar,
¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Creyente. ¿Cuántos años tiene que venir a los pies de Jesucristo? Si tú dices, 3 años, pastor, déjame decirte, hace 3 años que el Espíritu Santo vino y moró dentro de ti. Y la presencia de Dios que mora dentro de ti está ahí morando y habitando y está deseando que tú crezcas, que desarrolles la área espiritual y que seas un instrumento de Dios. Hace 5 años, pastor, bueno, hace 5 años que Jesucristo perdonó tus pecados, limpió tus pecados, te redimió de condenación y te dio vida. Hace 10 años, pastor. Hace 15 años, pastor. El tiempo que sea que tienes el Evangelio, hermano. Si en el tiempo que tienes el Evangelio, aún todavía no puedes, primera cosa, no puedes comunicar que es el Evangelio de Cristo, si aún no sabes o no sirves a la iglesia, o si no estudias o no conoces la palabra, déjame decirte que posiblemente estás viviendo sin propósito, sin un propósito en la vida. Posiblemente en este mundo hay un propósito en tu pensamiento. Quiero ser diferente, adquirir muchas cosas y beneficios y esto y lo otro, pero en el reino de los cielos no hay propósito para tu vida. La recompensa va a venir, hermanos. La recompensa viene. Viene la recompensa. Y lo dije la semana pasada. Aquel hombre que conocí cuando llegué aquí a Memphis, Tennessee, hace 20 años atrás más o menos, un poquito más. Trabajé con él. Era un hombre de respeto. Tenía mucho dinero, muchas posesiones, tenía mucha gente que lo conocía, mucha fama, de exageración, compañía grande, tenía de todo. Pero en su vida no había relación con el Señor. Y pasaron los años, y todo lo que adquirió, todo lo que hizo, todas las cosas que obtuvo, todo lo que logró en posición, en fama y en economía, todo eso se quedó porque nada se llevó. Escuché que falleció esta semana pasada, escuché que falleció y me dijo, cuando escuché eso dije, wow, verdaderamente, hermanos, lo físico y lo terrenal perece, no es para siempre, es pasajero, pero lo espiritual es para siempre, hermanos, para siempre. Entonces, lo dije una vez y lo voy a decir otra vez el día de hoy, igual. La bendición física, la bendición económica y la bendición material, si Dios te la da, es buena. Pero primero tiene que venir lo espiritual. Cuando lo espiritual está de acuerdo a los planes de Dios, lo material, hermano, va a ponerse en su lugar. Porque Dios está a través de ti administrando las cosas en tu vida. Pero si la bendición o los bienes vienen primero que las cosas espirituales, tenlo por seguro que todas esas cosas te van a opacar para que no puedas ver o percibir las cosas espirituales. Eso es lo que la palabra enseña. Entonces, si eres creyente evangélico, seguidor de Jesús, yo te animo el día de hoy. Hoy es el día. Comienza a vivir con propósito en la vida. Amén. Comienza a aprender qué es el Evangelio de Cristo. Comienza a involucrarte en la obra de Dios. Y comienza a prepararte con el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros dar una respuesta a los que nos rodean, hermanos. El Señor es fiel. Amén. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Y qué es perdón? Tú tienes que conocerlo. Si no lo sabes, comienza a prepararte, por favor.